I més qüestions. Des de València ha començat a coordinar-se un projecte europeu per millorar la nutrició dels xiquets amb fibrosi quística, reduint així les seues afeccions pulmonars. Es fa a través d'una aplicació de mòbil que han començat a utilitzar de manera experimental 250 xiquets i xiquetes de 5 països. Aunque no lo parezca, Laia, de 14 años, convive desde que nació con la fibrosis quística. Ella y sus padres, además de hacer frente a las infecciones respiratorias, han tenido que aprender cómo afecta esta enfermedad al páncreas, a la absorción de las grasas de los alimentos. Hoy, en la consulta, recibe una aplicación experimental de móvil que están probando 250 chicas y chicos de 5 países europeos. Per exemple, anem a ficar ensalada de pasta, no? I entonces aquí, per exemple, te dirà quina quantitat de creón és la recomanada. Ja saps que el creón són les enzimes pancreàtiques que nosaltres necessitem per poder absorbir tota la grasa. ¿Qué conseguimos con este modelo? Que el paciente pueda conocer en tiempo real y para cada comida qué cantidad de enzimas tiene que ingerir para esa comida concreta, que será distinta de la que tenga que ingerir en otra comida y en otro día. Y es que se ha comprobado que la mejora nutricional aumenta la supervivencia de los pacientes con fibrosis quística hasta un 20%. Para los afectados y para las familias, la llegada de la aplicación ha supuesto un alivio. Sí, perquè hi ha aliments que dic, me'n prenc una, me'n prenc 3, i ara l'aplicació això millora encara perquè poses l'aliment i et diu, pues tens que prendre 3, tens que prendre 5, pues millor. Perquè en teoria ara poses que si és una pizza de 300 grams i el diran 4, 7, cosa que això ho feia jo però a ull. La aplicación incluye un tutorial para que los pequeños conozcan mejor la enfermedad, les alerta de prácticas incorrectas y deja una huella de sus hábitos, síntomas y complicaciones. De forma que si el paciente viene cada 3 meses a las visitas habituales, nosotros tengamos todo un diario de lo que ha pasado en estos 3 últimos meses y podamos saber perfectamente en qué situaciones ha pasado el paciente, qué problemas ha tenido, con lo cual eso facilita mucho, mejora mucho el seguimiento del paciente. Y para los muy pequeños se ha creado un juego para tablet que permite empezar a conocer qué es la fibrosis quística desde edades muy tempranas. La enfermedad afecta a 1 de cada 5.000 recién nacidos solo en España y hay muchos países que se han interesado ya por este proyecto cuyos resultados empezarán a conocerse a finales de año.